Bueno, desde aquí, desde la estación de Gdansk, buenos días. Pues me voy a dirigir hacia Gdansk, Westerplatte, una zona en la que tiene mucha historia y donde en principio, según los historiadores, empezó la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, en 1939 a las 4:45 de la madrugada. Atacados primero por un buque acorazado y después por tierra. Es una historia bastante interesante porque un grupo de hombres reducido mantuvo a los nazis inquietos durante 7 días, así que eso lo vamos a ver allá, ¿de acuerdo? Pues desde aquí os dejo y nos vemos en Westerplatte. Saludos. Bueno, como podéis ver, ya he llegado a Westerplatte, donde empezó la primera batalla de la Primera Guerra Mundial. Y ahora nos vamos a dirigir a lo que es un poco más al bosque y a ver lo que son los refugios que tenían hechos, que no eran búnkeres, pero para protegerse de los nazis, del ataque de los nazis. Cada año que venimos aquí o vengo aquí, que vengo a Polonia, quiero decir, intento venir a Westerplatte. Esto significa Plaza del Oeste. Estamos al lado, y pegados al Báltico, ¿vale? Bueno, pues vamos a mirarnos a ver si podemos meter por aquí abajo ya. Casi mejor me voy a meter por aquí abajo. Esta es la ruta por aquí, Westerplatte. Bueno, la historia nos dice que en 1939, el 1 de septiembre, a las 4:45 de la madrugada, el buque armado que estaba situado por esta zona, que era alemán, con 220 hombres a bordo, inició lo que es la carga o el zafarrancho de combate para atacar las tropas polacas que estaban aquí en Westerplatte. Obuses atacaron con cañones de 200 milímetros, de 150 milímetros, cañones a 20 milímetros también. Bueno, una andanada impresionante. Los soldados aquí eran 200 y pico, porque fueron aumentando poquito a poco. Ahora os cuento cómo ha sucedido esto. Bueno, ya podéis ver aquí varias fortificaciones, o lo que era la base de las fortificaciones. Bueno, después del Tratado de Versalles, en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, se dividió lo que es los territorios de Alemania, del antiguo Imperio Prusiano, para resarcir lo que son los gastos y las pérdidas a los demás países aliados, ¿no? Entre ellos, bueno, pues estaba Polonia. Danzig, o Gdansk ahora, era prácticamente alemana. Entonces esa parte del norte se la llevó Polonia después de los acuerdos con los estados aliados. Entonces aquí en Westerplatte es una pequeña península, una bahía que se adentra al mar y es un punto estratégico. Pero con los acuerdos de Versalles se le cedió esta parte con la condición de que no tuviesen más de 80 o 88 soldados en esta zona. Entonces, bueno, vamos a seguir, ya veis,
¿Cómo es esto? Os sigo contando. Entonces los polacos, que ya sabían que ya en aquel momento, ya antes de empezar la Primera Guerra Mundial, las relaciones con Alemania no eran buenas, nada buenas. Entonces, viendo lo que estaba pasando, porque en 1938 ya Hitler había invadido un par de zonas, os tengo que buscar los nombres, y pues los aliados dijeron, no, esto tiene que ser bajo el control de ¿cómo le llaman?, de Polonia. Entonces la condición era esa, 80-88 soldados. Entonces los polacos dijeron en secreto que iban a meter más soldados. Entonces metieron 200 y pico soldados aquí. Desde luego lo que es las bases siguen siendo las mismas, o los restos siguen siendo los mismos, pero ya han cambiado muchas cosas, porque yo la primera vez que vine aquí fue hace 20 años, casi. Y estaba muy libre. A ver si encuentro las fotos y algún día a lo mejor os las puedo poner si las encuentro. Bueno, tenemos aquí una torre vigía con unos pequeños búnkeres. Fijaros, un fortín cerrado, miras para metralletas. Está sucio, está roto, mira, qué pena, lo han roto. Y bueno, pues entonces, como se iba diciendo, bueno, pues se consiguió meter aquí varios soldados. ¿Qué pasó? Que en 1939 los alemanes, vamos a ver qué pasa por aquí abajo, los alemanes enviaron un barco como de cortesía de viaje aquí, engañando prácticamente a los polacos en el norte. Pero ¿qué pasa? Que ese barco era un buque armado, estaba completo, repleto de tropas. Vamos a ver qué pasa por aquí. Aquí nada, seguimos por el otro lado, me he equivocado. Bueno, pues ese 1 de septiembre, ya con las tropas pidieron, bueno, un refuerzo. Este buque pidió un refuerzo de 1250, 1500 soldados extra a las SS para venir y atacar esta zona. Pasa que lo que no se esperaban es que tuvieran tanta resistencia de los polacos. Es decir, fue una semana aquí de intensos ataques y de intensos bombardeos, porque después, de hecho, al tercer o cuarto día ya... Al tercero o al cuarto día ya la Luftwaffe vino aquí y bombardeó por todos lados, destruyendo el depósito de agua, suministros que tenían aquí de armamento, etcétera, etcétera. Entonces, una de las pérdidas de esta zona, porque se rindieron, fue por falta de agua, de alimentos. Es decir, una semana muy intensa y, lógicamente, el agotamiento físico. Los alemanes llegaron a perder aquí casi 300 hombres. Aquí los polacos casi 20. Aparte de heridos, lógicamente, ¿no? Al salir de aquí, los soldados alemanes se cuadraron como respeto a los soldados polacos, a la resistencia feroz que dieron. Los soldados polacos tenían solamente un cañón de 75 milímetros, unos cuantos morteros y metralletas ligeras. Y eran 200 tipos aquí dándole a las 24 horas. Pero bueno, también, al ver que no penetraban, porque desembarcaron, por ejemplo, 3 pelotones, casi de 50 hombres, cada uno formado, intentaron entrar por la fortaleza que tenían aquí los soldados polacos, pero el cañón de 75 milímetros los echó para atrás, vamos, los dejó finos, causando muchas pérdidas, entre ellos 88 personas, me parece, 80 y algo. ¿Qué más sucedió que os pueda contar? Bueno, hace frío, hace mucho frío. Lo que os puedo contar también es que después una de las ideas que tenía... Bueno, está ahí en la zona principal, donde se puede bajar, pero he bajado antes para poder mirar estas cosas. Lo que sí, una de las ideas de los mandos militares nazis era coger y, ¿cómo se dice?, y meter un tren cargado de explosivos, incendiado también, a través de la, ¿cómo le llaman?, de la fortaleza, y explotar cuando chocase contra la reserva de aceite que sabían que tenían dentro. Pero el conductor se cagó antes de tiempo, se acobardó, lógicamente, no es para menos, saltó del tren y desenganchó la locomotora antes de tiempo y no llegó a su fin. Entonces,
alargó más el tiempo. Es decir, los alemanes, los nazis en este momento, cuando llegaron aquí y se encontraron con esta feroz resistencia, se desmoralizaron muchísimo porque decían, joder, fijaros, somos la potencia mejor armada y preparada para atacar todo esto y no somos capaces de acabar con este fortín de 200 hombres, porque realmente esta zona era un fortín militar con reservas de arsenal, bueno, reservas de armamento, ¿vale? Pues es una de las zonas de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial primero, la primera batalla quería decir. Esto tiene mucha historia, Napoleón también vino por acá. Esta zona tiene mucha historia, el caso que no ha sido, entre comillas, muy conocida o reconocida, porque la batalla fue ligerísima y entonces, ¿cómo se dice? Se perdió, vamos, claudicaron prácticamente a las semanas de empezar la guerra, ¿no? Porque no tenían el armamento ni estaban preparados para combatir al ejército alemán. Todo hay que decirlo, porque después fue la única victoria que se pudieron llevar en esta primera semana fue cuando cruzaron la frontera entre Alemania y Polonia y que habían matado al servicio postal que tenían en la frontera, acusándolos de que habían matado a soldados alemanes. Eso fue una justificación irrisoria para poder venirse aquí y atacar aquí lo que es Westerplatte, a Polonia, quiero decir. Y ya sabéis que Alemania había hecho un acuerdo, los nazis habían hecho un acuerdo con Rusia para dividirse Polonia. Pero ellos fueron los primeros en dar el paso, después no les llegó con Polonia y siguieron hacia adelante hacia Rusia, ¿no? Fijaros. Estará abierto, si se dejará pasar ahora, está cerrado. Tengo que pasar por otra parte. Hay otra parte que hay unos fortines ahí que se pone una casa en la que se puede ver cómo está atacada con impactos de balas, de proyectiles, de todo tipo, de todo calibre, ¿no? Pero si mal no recuerdo, creo que el barco, que es Slevik Hostov, algo así me parece que se llamaba, si no ya los busco, ya los pondré bien, mandó por lo menos 8 proyectiles de 200 milímetros, unos 60 de 175 milímetros, 150 milímetros y después unos 600 del calibre 20, bueno, una barbaridad. Aquí estuvieron dándole caña día y noche. Es decir, que los dejaron muy mal. Después ya sabéis, las semanas después de la invasión de Polonia, las semanas capituló el país, entonces bueno, la invasión fue mucho más rápida y sencilla. A 25 kilómetros de aquí, más o menos, hay lo que es el primer campo de concentración, que primero era un campo para mantener a los políticos, fijaros qué proyectiles, para mantener a los políticos, a la gente que era desagradable para el régimen nazi, y los tenían allí concentrados. Pero fue el primer campo de concentración, de hecho. Vamos a ver aquí lo que pone. Por lo dicho, fijaros que tienen impactos de bala todavía. Esto lo dejaron tal cual, esto no está nada tocado, lo dejaron tal cual. Y eso que estuvo bajo el régimen comunista también aquí en este país, después. Pues fijaros, son impactos de bala, Estos son impactos de bala. ¿Sabes qué caña le metieron aquí? Pero estaba bien construido, carajo. Bueno, pues vamos a seguir por el otro lado y dejamos esto de aquí ya. Pues comentándoos que
que lógicamente después a la semana capitularon, ¿no? Aquí, porque no, la falta de alimento, de agua y tal, ya no podían más. No tenían armamento suficiente, tampoco tenían apoyo, ¿no? Estaban atrapados por mar, tierra y aire. Pero lo dicho, al final se rindieron, no les quedó más remedio. Y bueno, y tuvieron que irse para allá, ¿no? Presos. Bueno, lo que os decía, en Stutthof, que fue el primer campo de concentración real nazi, que está a 25-30 kilómetros hacia el este de Gdansk, fue el primer campo de concentración y el último en ser liberado en 1945. Curiosidad, primero en hacerse y el último en ser liberado. Bueno, pues lo dicho, acabo de tener aquí unos de seguridad que estaban mirando a ver por dónde me metía y decían que tenía que meterme por el tema de estos de cemento. Claro, porque no te puedes meter por el campo todo aquí abierto, falta mía. Y ahora vamos a lo que es esa parte de allí del edificio principal que ha sido, bueno, como el resto, bombardeado y atacado. La verdad que increíble, increíble esto. Después vais a ver el monumento grande que está al fondo. Y ya veis, como veis, hay mucho turista y toda la historia y bueno, es importante. Una zona muy importante. Ahora nos vemos desde allí, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos ya. Como podéis ver este edificio. Westerplatte, 1918, 2018. Cosa, vamos allá. Esto antes no estaba, estas pasarelas. Bueno, yo había venido ya en el invierno con Marta, pero habíamos entrado antes en estas pasarelas hace muchos años. Fijaros cómo está. Y sigue igual. Desde el último día. Ataque. Es increíble. Mirad, fijaros lo que dice aquí ahora. Que dice, porque esto está para derruido y dan un aviso de que cuidado, que hay que tener mucho cuidado al entrar. Y dice ahí, caution, entry at your own risk, serious hazard to health and life. Esto puede haber riesgo de derrumbe, pero... fijaros. Tal cual quedó después del combate, de los combates que hubo aquí. Y así lo dejaron. Bueno, cerraron esta parte, antes se podía bajar, ahora está cerrado. Recuerdo haber bajado, se ven ahí varias habitaciones, pero bueno, ahora está cerrado. Para el verano me imagino que lo abrirán a lo mejor, porque visto lo visto esta señal antes no estaba. Pero podemos dar una vuelta y enseñaros lo que es todo esto, porque la verdad, fijaros. Opa. Como podéis ver, 1 de 9 de 1939. ¿Dónde estamos? En esta zona aquí. Y así fue el ataque. Por todos lados, completamente rodeados, ¿eh? Estas son imágenes reales del buque. Y aquí está el nombre de lo que es el barco. Schleswig-Holstein. No andaba yo muy equivocado con el nombre. Me lo había olvidado. Y el día 2. El día 2 empezó el ataque aéreo de la Luftwaffe. Si tenéis la oportunidad de veniros aquí. Y aquí está la dirección 7 de 1939.
Europea y la de Gdansk. Y aquí, si mal no recuerdo, lo que dice aquí Nowowiecki, no más guerra, si mal no recuerdo lo que significan estas palabras. Nowowiecki, Wojny. Espero que los amigos polacos no se enfaden conmigo por mi pronunciación, sobre todo mi mujer. Es porque me machaca vivo. Bueno, vamos a seguir por ahí arriba. Este es el monumento de los soldados aquí en Gdansk. La Polonia general. Después de todo esto, de haber sufrido este país grandísimo, con una gente fantástica de verdad, honestamente, una gente fantástica. Desconfiados sí al principio, no os digo que no, porque lógicamente nos conocen, ¿no? Pero abren muchísimo la mano y os tratan como uno más de la familia. Polonia es un país impresionante, de verdad. Avanzadísimo, muy educado, muy cultural, ayuda a todo el mundo. No os imagináis lo que es este país, de verdad. Tenéis que veniros. Aquí estuvo Juan Pablo II. Reconozco la firma de João Paulo. Aquí podéis ir un momento. 30 metros de altura más o menos. Parece que está hecho en un metro. Impresionante, ¿verdad? Vamos a ver desde acá. Aquí subiendo. Opa. En verano esto se llena muchísimo. Vamos a ver. Está escrita lo que son los nombres de los que han fallecido aquí. 23 años, 23, 24 años, 24. Muy jóvenes todos.
mayor, Sukarski, 1946. Este fue el mando de aquí. Todos con nombre, excepto esta. Será el soldado desconocido. La verdad que impresiona y mucho. Impresiona y mucho. Ese... ¿Qué vas a decir? Chavales jóvenes. Una media, bueno, ya veis, quitando el mayor, una media de 25 años, de 22 a 25 años, madre mía. Nunca más guerra, de verdad. Bueno, si queréis veniros a Westerplatte, desde el centro de la ciudad de Gdansk, desde la estación de tren, cogéis el número 106. Si no me olvido, pondré aquí al ladito la foto de los horarios actualizados hasta el momento, hasta el 20, ¿qué? Que estamos 27, creo que estamos a 28 de noviembre de 2023. Entonces el 106 tardaréis una horita en llegar, no hace bastantes paradas, pero bueno, es lo que hay y el precio muy barato. De todos modos os recomiendo que compréis un ticket de 24 horas, así podéis coger cualquier bus y tranvía para andar por la ciudad, ¿de acuerdo? Los trenes tenéis que pagarlos aparte para comunicaros entre Sopot y Gdynia. Venga, saludos.